noches, estimada teleaudiencia. Bienvenidos a nuestro programa Legalmente Hablando. Los saluda Ricardo Daniel Saciain Sosa. Hoy tenemos el gusto de tener como invitado al doctor profesor Javier Esquivel, Defensor General de la Nación. Buenas noches, estimado doctor. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Ricardo. Gracias por la invitación. Hace rato que no me andabas invitando, ya me sentía celoso, pero estamos acá hoy. No, la otra vez, doctor, te hicimos una invitación a vivo, como se dice acá cuando estábamos viendo las elecciones de los defensores generales, perdón, de la Asociación de Defensores, mi querido doctor. Por suerte, escuchaste y viste el programa, entonces viniste. Tenemos el orgullo, por supuesto, de que el profesor Javier Esquivel estuvo en nuestro programa ya en varias ocasiones, incluso estuvo acá cuando estaba ternado para la Defensoría General, y hoy es el día que él está cumpliendo prácticamente los primeros 100 días de defensor. Entonces queremos preguntarte, mi querido doctor, sobre tus gestiones, cómo va eso. Pero antes de eso, mi querido doctor, pues yo siempre digo, todos los abogados te conocemos, todos los que estamos en la profesión te conocemos, pero tenemos un público que no son colegas. Entonces te pido, mi querido doctor, que te presentes para que sepa la ciudadanía en general quién es su defensor general hoy en día y de dónde viene, porque es mi cumpleaños, por lo tanto muy importante. Yo soy Javier de Jesús Esquivel González, soy oriundo de San Juan Bautista Misiones, tengo 57 años de edad, tengo 3 hijos, tengo un nieto, soy egresado de la Facultad de Derecho de la UNA filial San Juan Bautista Misiones, tengo un máster en Derecho Fundamentales y Tutela Judicial Efectiva por la Universidad de Jaén de España y soy doctor en Derecho por la UNIBE. Soy magistrado de carrera, tengo como 20 y algo de años en el sistema de justicia. Anteriormente me desempeñaba como miembro del Tribunal de Apelaciones en la Circunscripción Judicial de Paraguarí por 10 años y medio y hoy tengo la responsabilidad de estar en la Defensoría General hace 100 y algo de días. Perfecto, mi querido doctor, una persona con vasta experiencia, sumamente preparado, en una terna muy bien elaborada, a mi criterio y humilde comentario. Mi querido doctor, ¿cómo recibiste la Defensoría? ¿Cómo te están yendo? ¿Qué podemos decir de estos primeros 100 días? ¿Cómo está todo? Y Ricardo, yo abordé el 27 de mayo, juré el 29, por allí, 28 vine a la Defensoría. Nosotros tenemos una realidad que con unas redireccionando recursos estamos tratando de satisfacer las necesidades. Okay. Estamos adquiriendo hoy, mediante una reprogramación presupuestaria de recursos que yo entiendo que no hacían a la función misional, equipos informáticos. Entonces estamos con, como vos sabés mejor, la amortización de los equipos informáticos son en 3 o 4 años, ¿verdad? Sí. Y como no se han adquirido casi equipos en este tiempo, estamos adquiriendo equipos informáticos. Hoy salió la ampliación presupuestaria, se impactó en el sistema en la semana pasada y con esa ampliación, Dios mediante, vamos a adquirir como 120 o 130 equipos informáticos. Muy importante. Entonces vamos a dar las herramientas tecnológicas a los defensores públicos para poder litigar en el expediente judicial electrónico. Eso es por un lado, ¿verdad? Por otro lado, estamos haciendo un recorrido, adquirimos hojas, tintas, impresoras, ¿verdad? Que están en proceso de firmar los contratos de adjudicación y eso para dar también herramientas a la gente. Nosotros tenemos 57 sedes a nivel nacional y estamos revisando también en qué estado se encuentran, las necesidades, si no hay hacinamiento. Eso es un poco en general, ¿verdad? En general. Sí. Entonces, mi querido doctor, si estamos en las compras de 120 equipos, estamos hablando de un plan de modernización de la Defensoría. Sí, y te comento más, yo estoy firmando un convenio en los primeros días del mes de octubre, un contrato con una empresa de pasar a inteligencia artificial la gestión de los pleitos en Central. Ah, qué grande, inteligencia artificial. Estamos pasando a inteligencia artificial o transformación tecnológica, ¿verdad? O transformación digital. Entonces, estamos trabajando en eso y el proyecto es muy ambicioso. ¿Cómo sería, doctor? ¿Qué nos puedes comentar del proyecto? El proyecto es, la oferta que tiene la empresa del sector privado, es que cuando uno cargue los hechos
en la casuística, en lo que ocurrió, Sí. ya pueda vincularlo con la norma jurídica, ya pueda vincularlo con alguna jurisprudencia de la sala que sea, ¿verdad? Si es sala civil, si uno quiere saber qué opinión tiene uno de los ministros en ese tema, ya va a vincularlo, y también las probables alternativas para presentar el escrito requiriendo las necesidades. ¿Y a raíz de qué surge esto? Surge a raíz de que en conversaciones con los defensores de la niñez, ellos me comentan que tienen una gran cantidad de dictámenes que tienen que elaborarlos, Sí. y tienen plazos muy cortos, 3 días. Entonces eso agilizaríamos. Y si eso llega a ser como ofertan la gente de la empresa, ahorraríamos bastante tiempo en la gestión de los casos. Eso tentamos a eso, Claro. para mejorar la calidad también de los escritos, de los recursos inclusive, y vamos a probar por 3 meses. Porque también yo... Como un plan piloto, un plan doctor. piloto, un plan piloto. Qué excelente. Exactamente, es un plan piloto. Entonces, en 3 meses, los defensores públicos, quienes van a ser adiestrados previamente, me van a decir si esto funciona o no. Y si funciona, vamos a intentar extenderlo a nivel nacional. Esa es la intención, por lo menos. Qué bueno, doctor, y sobre todo te felicito por implementar un plan piloto, porque eso da mucha transparencia a tu gestión, ya que van a ser los propios defensores quienes utilizan el software, quienes decían si funciona o no funciona. Pero imagínense en tiempo, recordemos que los defensores son a lo largo y ancho del país, están y deben defender a cualquier persona que no cuente con recursos. Y esto, doctor, te quiero preguntar para que me corrijas si me equivoco. ¿Solamente las personas insolventes pueden recurrir a un defensor? No, hay excepciones. Resulta que la formulación constitucional establece que el derecho a la defensa se consagra con la posibilidad que tenemos todos de elegir un abogado de nuestra confianza. Sí. Allí está el derecho a la defensa. Seguidamente dice la formulación constitucional que en caso de carecer de recursos, el Estado gratuitamente proveerá uno. En los fueros de la penal y niñez, la necesidad de asistencia permite ya que el defensor intervenga sin necesidad de realizar el beneficio de litigar sin gasto, o alguien litigaba más antes, hablaba del fuero de pobreza. Eso se hace en lo civil, se hace en lo laboral, en lo contencioso y en lo civil ante las niñas. En los demás fueros no. Lo que sí también nosotros hemos advertido a raíz de las conversaciones con los defensores, que hay muchos usuarios del sistema de justicia que sí tienen recursos. Sí tienen recursos. A que tienen recursos pero solicitan un defensor. Claro. En materia de crimen organizado y narcotráfico, de 10 juicios orales que se realizan hoy en la capital, 7 tienen defensores públicos. O sea, 7 son defendidos por defensores públicos. ¿Crimen organizado opta por los defensores públicos en su defensa, doctor? Sí, en juicios orales, 7 de 10. De 10, sí, un 70%. 70%. Esa es una información nueva para mí, no estaba al Eso tanto. es lo que me informan los defensores, ¿verdad? Entonces también, en ese mismo orden de ideas, nosotros hemos conversado con el Congreso Nacional, y se aprobó la semana pasada un proyecto de ley que hoy es con media sanción, de la posibilidad de regular honorarios profesionales. También tal como ocurre en la Argentina, como ocurre en Chile, como ocurre en Centroamérica, ¿verdad? He visto también unos profesionales que tuvieron una inquietud y me gustaría socializar con ellos, ¿verdad? Claro. La intención de la defensa pública no es recaudar. La intención de la defensa pública es desalentar que aquel que tenga recursos vaya a contratar un abogado independiente. Claro. Porque esa es la regla en el sistema nuestro. Ya de alguna manera no conozco el sistema musulmán, pero el sistema europeo, latinoamericano, sudamericano, uno tiene que elegir el abogado de su confianza. Sin embargo, hoy probablemente nos estamos convirtiendo en una, no sé si competencia desleal o asumir casos donde hay gente que podría pagar un sí, abogado. Podría estar pagándolo. El abogado. Concretamente es así. Entonces, eso es un poco también, y también recuerdo cuando vine acá, cuando estaba en el proceso de conformación de la terna, a manifestar eso, ¿verdad? Entonces yo agradezco y celebro que el Congreso Nacional la Cámara de Diputados en este caso, haya
sentido que eso es razonable, ¿verdad? Y hoy es No, un proyecto... totalmente. Convengamos que la Procuraduría también ahora puede regular honorarios, los procuradores pueden regular honorarios. Y me parece bien porque, sobre todo, el mismo profesional va a estar peleando más por su propia causa y de sentir, ya no es incentivo para los demás también que puedan regular honorarios. Totalmente. Entonces, la persona pudiente debe recurrir a su propio abogado. Concretamente. Y otra cuestión que también cuando analizando la cantidad, pues nunca se compadece de la calidad. Cuando un defensor público que tiene 300 o 400 causas, ya la calidad en el ejercicio de la defensa se resiente por los números. Entonces lo que nosotros pretendemos es que desalentar y que uno elija dónde pagar. Si quiere pagar un profesional independiente, entonces que vaya al profesional independiente. Y en caso de regularse los honorarios, es para fuente 30, nosotros no tenemos casi fuente 30 o recursos propios, solamente tenemos una tasa de 0.5 que es de retenciones en materia de contrataciones públicas y sería un tema interesante si se da para fortalecer en materia de tecnología, inversión en edificios, capacitación, etcétera, que siempre se requiere, ¿verdad? Y si llegamos a concretar eso que fuera así, eso pretendemos que se traduzca en un mejor servicio de justicia, que es lo que pretendemos todos, ¿verdad? Claro, o sea, mi querido doctor, la persona, el litigante, el defensor litigante en este caso regula honorarios y no va para el defensor, sino que va para Fuente 30, que es la institución, recursos financieros propios de la institución, del Ministerio de la Defensa en este caso. Así mismo, así mismo. Ah, pues está buenísimo eso. Entonces, nosotros no queremos, yo no tengo el espíritu de entrar a cobrar a quien no tiene. No, claro, el que es insolvente tiene que hacer una declaración jurada y se declara insolvente y más que eso no, si es el espíritu de la Defensoría. Claro, entonces ahora también lo que nosotros no nos parece correcto es que alguien que tenga recursos use los servicios. Esté utilizando la estructura de la Defensoría. Sí, y siendo que podría ir a la profesión, hay bastante cantidad, somos 80.000 abogados, 70 y algo mil abogados hoy, que también hay gente que ya no tiene trabajo, ¿verdad? Totalmente. Y nos estamos convirtiendo en una suerte de competencia desleal, ¿verdad? Totalmente, porque como estábamos diciendo, las defensorías están a lo largo y ancho del país, los defensores generales abarcan todas las circunscripciones, todas las ciudades y sobre todo es muy importante destacar que tienen un trabajo muy pesado por la cantidad, como lo estaba diciendo el doctor Esquivel, y en el tema de niñez son plazos sumarísimos, por la importancia del niño, que es el bien superior, en este caso, por lo tanto, la implementación de inteligencia artificial, donde prácticamente, doctor, corregime si me equivoco, cargas los datos, describís los hechos, te trae, te arrastra la jurisprudencia, norma jurídica, te cataloga donde a qué ley va a ser aplicado, o sea, te da prácticamente toda la estructura, va a agilizar muchísimo el trabajo y va a dar conocimiento de jurisprudencias previas, que es buenísimo, pues ya te vas con un banco de datos prácticamente de cierta cantidad de fallos que fueron determinadas de una u otra manera. Esa es la intención, ¿verdad? Eso es lo que me dicen. Y también te comento algo más, ya que estamos charlando. Ese es por un lado. Por otro lado, hemos presentado al Congreso Nacional, a la Cámara de Senadores, una modificación de la ley, un perfeccionamiento de la ley, el artículo 91 del Código Electoral, donde establece que los internos que no tienen condena tienen derecho al voto. Y ese es un derecho humano fundamental, el derecho a elegir y a ser elegido. Y nosotros estamos trabajando en eso. Hoy, sin mal, no tengo una estimación precisa, ¿verdad? Pero estamos hablando de 16.000 a 18.000 personas privadas de libertad que no tienen condena, y de los cuales el 90% es defendido por el Ministerio de la Defensa Pública. Tienen derecho a elegir. Sí, tienen derecho al voto, convengamos la presunción de inocencia. Totalmente. Hasta no tener una condena, uno es inocente. Totalmente. Inclusive la Constitución Nacional solamente suspende la ciudadanía cuando hay condena. Y en este caso no hay condena. Y hay una recomendación de los organismos internacionales de derechos humanos en ese sentido, y nosotros entendimos que eso tiene que ser así. Entonces estamos con un proyecto de ley presentado al Congreso Nacional, al presidente del Congreso y a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Qué bueno, doctor. Me parece bien. La presunción de inocencia está consagrado por la Constitución Nacional, es prácticamente un derecho universal y debe ser aplicado, es así. Mi querido doctor, y en materia de mejoras de infraestructura, ¿qué tenemos en mente para los próximos 5 años? ¿Hay algo o en infraestructura estamos bien?
No, en infraestructura nosotros tenemos solamente 7 sedes propias. Sí. El resto son alquiladas y algunas convenios con municipalidades. Yo te hago una infidencia y hago al público. Nosotros hemos presentado un proyecto a KOICA, a la cooperación coreana, donde si calificamos, y ojalá que así, Dios mediante sea, ellos invertirían una gran cantidad de dinero para la construcción de la sede propia de la defensa pública en Asunción. Hablamos de 14 millones de dólares aproximadamente. Está en un proyecto que está en proceso de calificación. Entonces, ojalá que eso sea favorable, ¿verdad? Entonces también se traduciría en edificios propios. No obstante, en el proyecto de presupuesto general de ingresos y gastos para la Nación del año 2025, pedimos construir recursos financieros para construir 4 sedes, 2 en el interior y 2 en el área de central. ¿En qué parte del interior, doctor? Encarnación, Villarrica, Capiatá y el cuarto no me recuerdo acá en central. Importante porque está la parte de lo que tenemos que poner entre las reformas para poder llegar a las poblaciones más vulnerables, o sea, las más alejadas, las que prácticamente les cuesta o tienen muy poco acceso a la justicia. Sí, resulta estimado doctor, que yo estoy recorriendo este país en todas las sedes de la Defensoría. Hice una gran parte, me faltan todavía una gran parte más, y estoy recabando de primera mano las inquietudes, tanto de usuarios, funcionarios, defensores, y en base a eso acopiamos los insumos para tomar determinaciones administrativas que se compadezcan de la realidad y de la necesidad. Muchas veces cuando centralizamos y tomamos decisiones a nivel central sin conocer lo que ocurre en el interior específicamente, muchas veces las decisiones no son las más acertadas. Y te digo, por ejemplo, no es lo mismo que se suspenda una audiencia en el Chaco que se suspenda una audiencia acá, porque las distancias son 200, 300 kilómetros. Totalmente, la persona tuvo que ir los 300, tuvo que comparecer obligado por ley para después suspender los gastos, los costos que eso incide, tiempo. Y probablemente la siguiente vuelta cuando lo convoquemos ya no vuelve. Entonces, las realidades son distintas. Estuve por Huillaú en estos días y conversé con una lideresa indígena, donde estaban tramitando cédulas de identidad, ¿verdad? Y teníamos varios obstáculos, tenía la señora. Algo que para nosotros es un trámite muy sencillo, ir a quitar una cédula, pagar y retirarlo a la semana siguiente, ese derecho al acceso a la identidad, que es un derecho humano, sí, es más complejo para cierto sector de la población. Y conversando con ella, inclusive estuvimos charlando, que con esas cédulas ellos permitirían tramitar ante el MUD viviendas. Entonces, también un aspecto del acceso a la justicia, que muchas veces no lo hemos desarrollado tanto a nivel intelectual o académico, no solamente se traduce o no solamente es el acceso al pleito, a la defensa en los tribunales. Existen también en la Constitución Nacional derechos económicos, sociales y culturales, que también son normas. Claro. Derecho a la vivienda, derecho a la salud. En estos días estuvimos gestionando agua corriente para una comunidad indígena acá en Villa Hayes. Gente, imagínense, disculpame doctor que te interrumpa, Villa Hayes está acá, ¿cuántos kilómetros? Cerquita, cruzando acá 60 kilómetros, no es más de eso. No. Y estamos hablando de agua potable, cosa que cualquiera de nosotros abre la canilla y ya abriendo la canilla y está. Porque esa es la situación real. Mira, doctor, te felicito por el censo que vos estás haciendo personalmente de recabar la información real que existe en el interior del país, sí, sobre todo con las comunidades indígenas que son más vulnerables que los demás. Totalmente. Nosotros hemos realizado unas conversaciones y te digo, en la modificación de la estructura orgánica del Ministerio de la Defensa Pública, nosotros hemos elevado a Dirección General la dirección la que se encarga de entender en materia de comunidades indígenas. Y estamos tratando y te digo más, estuvimos en el Banco Central una semana, mes pasado, y era una conmemoración de las comunidades indígenas, y en esa ocasión yo conversé con varios líderes, y conversé con una señorita que es lideresa indígena, y me dice que era estudiante de Derecho. Entonces yo la Defensa Pública la ha contratado. Ella es una interlocutora muy válida
en relación a las necesidades reales de las comunidades originarias. Recordemos que las comunidades indígenas tienen, si bien se rigen por nuestro derecho en algunas cosas, tienen su propio sistema jurídico, ¿no? Tienen sus propias leyes. El derecho consuetudinario. Sí. Entonces nosotros y no vas a imaginar, Ricardo, cómo ha facilitado la fluidez en la comunicación, porque también los hermanos de las comunidades indígenas o que payan de ellos, o dudas payan de ellos, estamos yejodejico, hay ahí desalojos, propiedades, etcétera, etcétera. Entonces también construir la confianza no es muy fácil, ¿verdad? Entonces, con esa gestión que hemos realizado, no vas a creer cómo se ha vuelto muy fluida la comunicación y estamos tratando de resolver los conflictos que se van generando. Excelente, mi querido doctor. Mi querido doctor, y en materia de defensa de los derechos humanos, pero para conversarlo al volver de la pausa, ya volvemos. Programa Legalmente Hablando con la presencia del doctor profesor Javier Esquivel, defensor general. Mi querido doctor, en materia de defensa de los derechos humanos, ¿qué tenemos en mente para estos 5 años? Ricardo, y nosotros hemos lanzado a iniciativa del Ministerio de la Defensa Pública y con acuerdo de los cooperantes, UNICEF, el PNUD y los otros organismos internacionales, el Plan Nacional de Acceso a la Justicia. Plan Nacional de Acceso a la Justicia. De Acceso a la Justicia, que tiene varios componentes. Pero básicamente, ¿en qué se resume? Tratar de tener un indicador, un baremo, una medida de qué nivel de acceso tenemos a la justicia. Nosotros hablamos de acceso a la justicia, hablamos del concepto, hablamos de que falta acceso, que hay acceso, que no hay acceso, pero no tenemos un parámetro para medir. Y tampoco tenemos políticas de Estado bien definitivos o bien definidos a fin de poder darle a esas poblaciones vulnerables, porque la falta de acceso a la justicia en nuestro país es real, en varios puntos del país, no en pocos. Entonces... Bueno, entonces eso es lo que pretendemos, es un proyecto muy ambicioso. Estamos hablando que los cooperantes financian la implementación, importaría participar todas las instituciones del sector justicia, Poder Judicial, Defensa Pública, Ministerio Público, el sector académico, el sector de las universidades y otras instituciones, de tal manera de tener un parámetro o un diagnóstico de la situación y en base a esas informaciones ver qué políticas concretamente aplicar para que se eliminen los obstáculos para que los ciudadanos o los habitantes de este país puedan tener acceso a la justicia. Y no solamente justicia en materia de defensa en el pleito, sino también en materia de los derechos económicos, sociales y culturales, derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a un ambiente saludable, que hoy vivimos en un ambiente muy poluido, ¿verdad? Y otra serie de derechos que hacen a esa gama de derechos económicos, sociales y culturales. ¿Cuáles serían unos ejemplos, mi querido doctor, de esas políticas a aplicar? Por ejemplo, transformación tecnológica es uno. Nosotros ya no podemos no entender que la tecnología no es transversal a todo el aspecto de nuestras vidas. ¿Y por qué el sector de la justicia tendría que estar aparte? ¿O no tenía que ser? Entonces, eso es, por ejemplo, uno. Los demás son temas más que están todavía en proceso de elaboración, que en su momento puedo venir a charlar contigo exclusivamente sobre el Plan Nacional de Acceso a la Justicia, y eso es un poco, ¿verdad? Y por otro lado, estamos viendo la necesidad, estoy hablando con los asesores y mis colaboradores, que en materia en las épocas de elecciones no tenemos defensores en el fuero electoral. Uno tiene un problema, que lo trasladaron de región, que lo quitaron, que lo llevaron. ¿Quién puede ejercer la defensa en materia electoral? Entonces estamos viendo... eso es nuevo, eso es nuevo. Y estamos trabajando que para en el tiempo de las elecciones comisionar por lo menos a un defensor por cada departamento, por cada sede, para que pueda asesorar en materia electoral.
Es muy importante, pues yo creo que la persona, al no tener a quién recurrir, no va a contratar a un abogado tampoco por materia electoral ni para votar, simplemente deja ejercer su derecho y su deber. Así mismo, entonces estamos trabajando en esa parte. Y si me permitís, el que nos asesora en ese ámbito es el magistrado Godofredo Alfonso Freitas Valdés. Estuvo en nuestro programa, lo tuvimos al profesor Godofredo, estuvo explicando la parte electoral magistral. Misionero también, tiene nuestro sentir y estamos trabajando con él en esa parte. Él también me ha colaborado de manera muy interesante en materia del derecho al voto de los privados de libertad. Entonces estamos trabajando y creando vínculos con otras instituciones, con otros sectores, de tal manera que las decisiones que las tomemos sean las más ajustadas posibles. Un gran saludo al profesor doctor Godofredo, realmente magistral, estuvo el programa con él. Mi querido doctor, y con respecto a los recursos humanos, ¿cómo los encontraste? ¿Qué opinás al respecto de nuestros defensores que hoy en día te asisten a vos? ¿Falta algo, capacitación? ¿Estamos bien? En materia humana, ¿cómo estamos? Allí hay dos cuestiones. Por un lado, el recurso humano. ¿Cuál es el valor más importante que tiene el Ministerio de la Defensa Pública? Sus recursos humanos. Sí. Es la riqueza, gente empoderada, gente trabajadora, gente que llegaba a comprar hoja tinta para hacer sus escritos. También habrá algún sector que no está tan así, no hay que tampoco hacer una falacia de falsa generalización. Hay una gran cantidad de defensores muy buenos, muy comprometidos. No obstante, hoy la fuerza efectiva, si estuviera completa en el Ministerio de la Defensa Pública, son 444 defensores. 444. Sí, hoy están vacantes 77 cargos. Tenés prácticamente un 18% vacante entonces. 34 ternas hay, 7 fueron designados. De las 34 que están hoy en el Consejo de la Magistratura, 7 fueron designados, sobrarían 20 y algo que se designarían. No obstante, tenemos una gran cantidad de gente que se está jubilando y una gran cantidad de gente que está tentando acceder a otros cargos. O sea, siempre hay un desbalance. ¿Eso en qué se traduce? Que hay gente que está haciendo tarea de otros colegas. Hay interinando, gente que se jubiló, gente que fue designado juez, etcétera, etcétera. Entonces eso importa, no tener completo el plantel de defensores. Si eso fuera completo, entonces la carga sería menor y también había una atención más personalizada a la gente. Lo que estamos hablando con los ministros consejeros del Consejo de la Magistratura es la posibilidad de acortar los tiempos de los concursos. Entonces, estamos en esa conversación, ¿verdad? Y eso presidente del Consejo es el doctor Gerardo Bobadilla. Charlé con él en estos días, y con Gerardo Bobadilla, hablé con nuestro común amigo, el ministro César Ruffinelli, un Germini. Sí. Entonces estuvimos en esa línea de conversación también con el doctor Enrique Berni y con el diputado Olmedo, y también con Gustavo Miranda. Entonces ojalá que eso pueda traducirse en una gestión ya del Consejo y que los defensores estén, y no es para mí, es para la ciudadanía. Darle prioridad para la ciudadanía, son necesarios, están en todo el país, son más que necesarios. Imagínate que estás no contando con 17% de tus recursos más valiosos, que son los recursos humanos. Sí. Vamos a hablar con el doctor Gerardo, vamos a llamarle, doctor. Bueno, y lo que te comento es dos cosas. El Congreso Nacional ha aprobado una ampliación presupuestaria de 20.060 millones de guaraníes que el Ejecutivo ha promulgado. Entonces tenemos más recursos hoy para adquirir equipos informáticos, temas de seguro de salud, vehículos, ¿verdad? Que en 8 años no se ha adquirido nada, porque están todos viejos, los vehículos se arregla una cosa, cae otra cosa, y también eso limita mucho, ¿verdad? Y estamos tratando de ver eso, estamos con una licitación de talleres, que hay una protesta, bueno, pues eso son cuestiones propias, ¿verdad? Pero lo que te comento también en ese sentido es que estamos viendo la posibilidad de rematar todos los vehículos antiguos y entrar en una suerte de proceso de leasing el año que viene, alquilar por 3 años y tener la flota nueva y no tener ya los problemas de talleres que son siempre
más complejo, ¿verdad? Eso es una novedad también, doctor. Bastante novedoso, no había escuchado antes. Y la ley permite, entonces estamos buscando los mecanismos para tratar de ajustar para Claro, el 2025. totalmente. Pues por lo general los entes convocantes compran los vehículos. Pues es cierto, al estar en leasing ya te olvidas de todo. 3 años y entonces a los 3 años uno decide si compra o los devuelve y trae una partida nueva. Entonces también eso permitiría un ahorro sustancial. En la parte mecánica, recordemos que ustedes necesitan movilidad en todo el país. Totalmente, señor. Qué buena esa iniciativa, doctor. Y estamos trabajando en eso. Hay gente que me colabora y que tiene muy buenas ideas y muy clara la película de lo que hay que hacer. Doctor, y en materia de género, ¿qué vamos a implementar? Sobre todo cuando me refiero a materia de género, me refiero a los genocidios, a los feminicidios que hay hoy en día, que estamos en un número alarmante en crecimiento en Paraguay. Yo siempre digo, estamos ante una pandemia de feminicidios y también el maltrato de los niños. Son dos cosas que deben llamar la atención de nuestras autoridades, trazar políticas de Estado firmes y tener una mano firme en cuanto a estos hechos. ¿Qué vamos a hacer al respecto, doctor, desde la Defensoría? Y muy acertada tu pregunta. Nosotros estamos trabajando muy de cerca con el tema de hechos de violencia contra la mujer. Sí, estamos en una pandemia de violencia contra la mujer, en una pandemia de feminicidio y de maltrato a los niños. Son números crecientes, son alarmantes. Las autoridades deben tomar cartas en el asunto. Vengo diciendo eso de mucho tiempo. Nosotros hemos asistido en algún momento cuando el Ministerio del Interior y el Gobierno Nacional han lanzado un plan piloto de persecución o de parar el tema de violencia contra la mujer, y hemos notado que post pandemia ha crecido ese tipo de hechos en un 245%. Alarmante, los números son alarmantes. Entonces, nosotros hemos lanzado una capacitación en todo tipo de violencia contra la mujer. Estamos capacitando a los defensores y también a la gente. Lo que nosotros tenemos que llegar antes, tenemos que anticiparlos. El Estado muchas veces es reactivo. Cuando ocurrió el feminicidio, allí vamos todos. Estamos anticipando, estamos tratando de formar a la gente, estamos tratando ahora con el Ministerio de la Mujer, mediante un convenio que tenemos, salir a socializar eso en los lugares donde se requiera, y lo mismo con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Hoy tenemos los materiales que van a ser las herramientas de difundir y socializar y dónde recurrir en caso de que ocurra. Eso es muy importante. Nosotros tuvimos muchos invitados de jueces de paz, sobre todo, hablando de este tema, doctor, y vuelvo a repetir, ahora que estamos al aire, pueden recurrir a la comisaría, pueden recurrir a los juzgados de paz o pueden recurrir a la Casa de Mujeres también, que se llaman, no me acuerdo bien el nombre, doctor, ¿cómo era? Cosa de Mujeres, sí. Casa de Mujeres creo que es, y no necesitan cédula ni asistencia legal, es solamente denunciar el hecho, y ahí, doctor, imagino que te dan un defensor, y ahí comienza el rol de defensor, porque en los casos de feminicidio, doctor, yo estuve leyendo mucho este tema. La mayoría de los feminicidios fueron denunciados previamente de violencia doméstica, o sea, habían denuncias previas. Lo que pasó fue que hubo una inacción por parte del Estado en proteger la vida de la mujer. Sí, generalmente el ciclo de la violencia es increciendo. Primero es quitar el teléfono, retar, y después va a golpes y va avanzando. Hay un ciclo de la violencia que se estudia, ¿verdad? Lo que sí, nosotros hemos visto esa parte y notamos también que la defensa pública, el Ministerio de la Defensa Pública, en ningún caso puede representar a la víctima, salvo en casos de violencia contra la mujer. La defensa pública ejerce y puede querellar y puede accionar, ejercer la acción en defensa de las mujeres. Doctor, para las mujeres que nos ven, ¿podrías explicarle eso, por favor? En el sentido que la Defensoría puede asumir querella totalmente, en protección a esa gratuita. Mujer. Sí, por eso hay que explicarle a la mujer qué derecho la asiste, mi querido doctor, muy importante. O sea, significa que si usted está sufriendo algún tipo de violencia doméstica o violencia intrafamiliar, puede ir a la comisaría, al juzgado de paz, a Ciudad Mujer, ese era el término, me olvidé, y hacer su denuncia, no necesita asistencia legal, y ahí entra la Defensoría. ¿Cuál sería el rol de la Defensoría, doctor, para esta mujer que nos está mirando? ¿Qué derechos les asiste y cómo le protegerían nuestros defensores? En casos de violencia contra la mujer, la defensa pública puede ejercer la acción
y que tú, tipo la fiscalía, accionar contra quien ejerce violencia. Podemos pedir medidas, podemos pedir prisión, podemos querellar, podemos ir a juicio oral y ejercer la representación. Y también allí me parece muy interesante este tema, y de la conversación va surgiendo los insumos. Nosotros por fin Google nos ha aprobado nuestro aplicativo, tenemos una app. Del Ministerio de la Defensa Pública. Uno puede descargar eso en su celular y allí uno puede realizar cualquier consulta, ver dónde ir, qué requiere, qué no requiere. Y también tenemos un call center asterisco 133, 24/7, donde uno puede llamar y ver en caso de estas situaciones que usted está comentando, para ver dónde asistir, dónde ir y no perder tiempo en demoras y compañía. Claro, y recuerden, mujer, señora, señorita, ustedes tienen la asistencia gratuita de la Defensoría y son sus abogados y pueden querellar, pueden solicitar prisión. O sea, esa violencia puede acabar con el mero hecho de hacer la denuncia correspondiente. Sería así, mi querido doctor. Así mismo. Y tienen un aplicativo de app de la Defensoría General para poder saber dónde ir, y también un call center, mi querido doctor. Y quería, Jenny, si podemos poner, por favor, en el Zócalo asterisco 133. Donde la persona puede llamar y hacer su denuncia incluso por teléfono. Claro, y decir dónde tiene que ir, qué hacer, qué pasó, dónde, y va a ser asistido. Excelente. 24/7. Excelente. Mi querido doctor, debemos ir a la pausa, pero ya volvemos luego de la pausa. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando con la presencia del doctor profesor Javier Esquivel. Mi querido doctor, en materia de sostenibilidad financiera de la Defensoría, ¿cómo vamos con los números? ¿Qué pensás hacer en estos próximos 5 años? ¿Qué necesidad tenemos? Ya. Te comento lo siguiente. Sí. Nosotros hemos realizado un mapeo en materia de recursos humanos, tenemos 657 contratados. Hemos llevado al Congreso Nacional, en ocasión de la presentación del anteproyecto de presupuesto, la posibilidad de pasar a una desprecarización. 300 funcionarios aproximadamente que tienen entre 17 a 4 años de contrato serían nombrados. Daríamos una tranquilidad, por ejemplo, a ese sector del funcionariado. A mí me parece hasta muy de mal gusto tener gente que tenga 15 o 16 años de contrato. Algo ya habrá hecho bien, por eso no se le habrá quitado. Sí, es así. Sí, es así, no genera antigüedad y le da una cierta incertidumbre a la persona sobre su cargo. Entonces, eso estamos haciendo en materia financiera. Evidentemente que los recursos nunca son suficientes. Pero sí estamos en un proceso de racionalización de los recursos, menos horas extras, menos viáticos, menos un montón de cosas, y tratar de redefinir a la función misional. Por otro lado, hemos realizado un tema de cambios en materia de la gestión administrativa. Hoy estamos trabajando en convenio con la gente de la ANDE, en gestión documental, gestión de vehículos, por ejemplo, qué saber qué se hace con los vehículos, cuánto combustible se usa, si las distancias son proporcionales, no son proporcionales, que hoy las hacemos manualmente. O sea que están haciendo de manera manual una trazabilidad de los recursos. Sí, ahora vamos a pasar a un sistema probablemente electrónico, o sea, internet, de utilización de la tecnología, y también gestión de viáticos, ¿verdad? Entonces, un tema para tener mayor transparencia, ¿verdad? Por otro lado, también en materia de los procesos, que a lo que nos ha preocupado mucho, hemos visitado la Corte Suprema de Justicia, la Oficina Técnica Penal, y hemos conversado sobre la posibilidad de la implementación de una agenda única. ¿Qué es la agenda única, doctor? La agenda única es una herramienta tecnológica que nos permite señalar audiencias, y hablando en guaraní, ani oyoati, si vos tenés una audiencia en un juzgado y tenés una audiencia en el mismo juzgado en la misma hora, probablemente en una vas a ir y en la otra no vas a ir porque no tenés la... Claro. Entonces, para ver que eso se ordene un poco y tentando que no se suspendan más las audiencias.
El gran problema que se plantea en el sistema penal, por lo menos, es que las suspensiones de audiencia hacen que los pleitos se demoren en exceso muchas veces. Porque cuando se vuelve a señalar, ya se señala conforme a la disponibilidad de la agenda del magistrado, que siempre está recargada, ¿verdad? Totalmente, mi querido doctor. Y en cuanto a la imagen, doctor, en la institución, yo creo que hoy en día gozan de una buena imagen, pero podría ser mejor. El gran... Por ejemplo, doctor, te doy mi humilde sugerencia. Ustedes tienen una plataforma muy grande, como todo ente estatal, pueden agarrar y decir el asterisco 133, hacer hincapié en eso, hacer hincapié en la defensa que tiene la mujer en caso de violencia doméstica o intrafamiliar. O sea, destacar esos servicios que ustedes brindan por excelencia para que la gente conozca. Ya. Digo como una humilde sugerencia. Y te agradezco. Yo lo que he visualizado es que falta trabajar en estrategia comunicacional. Nosotros hacemos mucha prensa. Bueno, donde yo me fui, que se fue, que se hicieron, ¿verdad? Pero falta instalar al Ministerio de la Defensa Pública como un ente distinto. Nosotros tenemos serios problemas de crisis de identidad en el sentido de que muchas veces nos confunden con la Defensoría del Pueblo. Sí. Entonces estamos trabajando en esa parte y estamos viendo los asesores para esa cuestión. Y por otro lado, otro tema que se me pasó y no te había comentado, nosotros estamos lanzando un concurso público de oposiciones para 67 cargos aproximadamente. Y para evitar cualquier duda sobre el proceso, hemos firmado un convenio con el Consejo de la Magistratura que va a elaborar los temas y va a aplicar el examen. Entonces, doctor, estás haciendo, por ejemplo, en el tema de imagen, estás haciendo mucho hincapié en la transparencia de tu imagen y de tu institución, porque vos lo representás hoy en día, primero con un plan piloto antes de adquirir algo para ver si funciona o no funciona, que quienes van a decir funciona o no funciona son los propios usuarios, que son los defensores. Estamos hablando de leasing en vehículos para lo que es un ahorro sustancial en materia mecánica. Sí. Y también tenés o no la opción de compra al final, por lo tanto es prácticamente igual que comprar, solamente que más barato. Y también me hablaste, doctor, de esto, que prácticamente vos vas a soltar una potestad que vos tenés como defensor general de poder ver quiénes son los más calificados y transparentás esto en base al Consejo de la Magistratura. ¿Le cedes esa potestad tuya? ¿Sería así? Lo que yo planteo, yo tuve muchos cuestionamientos de los concursos internos, entonces yo soy un convencido, yo soy un hombre de derecho, entiendo que hay una igualdad en el acceso a la justicia, que los concursos no tienen que ser privados o internos, los concursos tienen que ser públicos, tienen que para ser públicos. Todos quienes quieran sumarse a la gran familia del Ministerio de la Defensa Pública. Lo que nosotros vamos a hacer es el proceso de examen, que generalmente lo hacía Recursos Humanos a lo interno, el proceso de examen lo va a hacer el Consejo de la Magistratura. Y nosotros culminaríamos con unas entrevistas y algunas cuestiones psicotécnicas. Pero ya no le daríamos un gran valor en exceso a la entrevista, que muchas veces no mide nada objetivo. Lo único objetivo es el examen y los documentos que uno tenga en materia de su formación académica. Excelente. Y doctor, la licencia electrónica, si nos puedes explicar, por favor, porque ahí estamos hablando otra vez de transparencia y ahorro. Totalmente. Nosotros y aprovecho en agradecer a la Corte Suprema de Justicia, que nos ha dotado de los insumos y la experiencia, ¿verdad? Hoy nosotros estamos con vigencia de la licencia electrónica. ¿Eso qué significa? Que todos los permisos, todo lo que sea la gestión interna en materia de recursos humanos, uno realiza con su APP. Ya no va a haber reposos que se presentaron tarde, porque eso queda registrado, ¿verdad? Y tenemos un ahorro, tiene un concepto ambiental también, que se ahorrarían alrededor de 200.000 hojas en un año, ¿verdad? ¿Qué eso? 200.000 hojas en un año. Porque para que se firme un permiso, generalmente se hacen duplicados. Se copian dos, ¿verdad? Porque uno tiene que tener su cargo, su retorno. Y ahí pasa por distintas oficinas, ¿verdad? Entonces, al final, cuando llega el permiso para que yo te voy a autorizar, me llega un expediente, un dossier, y donde finalmente concluye. Claro. Y ese dossier generalmente tendría que haber otro, porque cada uno adquiere su duplicado por si se pierde el documento, por si no llega, etcétera, etcétera. Entonces, eso estamos ya eliminando con este tema de la licencia electrónica, ¿verdad? Y también el componente ambiental, ¿verdad? Y un ahorro en materia de hoja, ¿verdad?
Claro, que ambos son más que válidos. Mi querido doctor, nos faltan 2 minutos para culminar el programa y quiero, por favor, que le des un mensaje a nuestra audiencia, también a nuestros colegas que son parte de nuestra audiencia, de qué podemos esperar del doctor profesor Javier Esquivel en estos próximos años al frente de la Defensoría General. Y yo lo que pretendo es que la institución sea más efectiva, más transparente y que el sentido de pertenencia de los defensores públicos y los funcionarios se traduzca, ¿verdad?, siempre en un empoderamiento. La gente juega al sector justicia muchas veces y los OCTI y ir a un pleito judicial siempre es traumático. Totalmente. Lo que pedimos a los colegas, compañeros defensores es que una suerte de yechacuaña y movimiento y zapatú, hay que atenderle a la gente, hay que atenderle bien. Y de mí esperen un compañero de trabajo, un amigo, y que me gusta siempre socializar las cosas. Y también aprovecho esta ocasión que me da y agradezco, que si hay sectores de los colegios, de los gremios de abogados, que quieren consultar o quieren socializar o discutir la ley de regulación de honorarios, con gusto. Ellos me indican dónde y yo con gusto con mi equipo de asesores quiero participar. Y esperen de mí que aquí a 5 años pueda salir con la frente en alto. Excelente. Mi querido doctor, fue un placer tenerte esta noche. Gracias, Ricardo. Estimada teleaudiencia, nos vemos el próximo domingo a las 21 horas.